buenas tardes. Mi agradecimiento porque estén aquí y mi mayor agradecimiento será y sería que también me ayuden a recomendar la información que tengo, que estoy dando. Es autodescubrimiento. Posiblemente no estoy inventando el agua tibia, sin embargo sí sé que esta información ha servido a mis consultantes. No todos han entrado en la profundidad de la terapia. Aun cuando en la terminación de la primera terapia les mando un PDF de la ruta crítica a seguir por la terapia, no muchos profundizan y tengo una muy gran explicación por ello. Les invito a compartir la información. A veces nuestro ego hace, piensa, quiere, dice que esta información es nada más para mí, porque yo soy la única o el único que tengo que aprovechar la información. Y habemos muchos que no todos son el número 5 del eneagrama, pero sí somos acumuladores de información. Quiero decirles que cuando entra un consultante a mi terapia, yo tengo un pizarrón donde esquematizo todas las leyes de la vida, la mayoría. Y dentro de toda esa esquematización les pongo yo una información donde les pinto en forma sagital el cerebro, en donde le pongo la imagen de 2 hemisferios. Y les digo que el hemisferio izquierdo es el que está haciendo que nos lleve a ser muy inteligentes, a tener mucho conocimiento, mucho pensamiento, mucho razonamiento, un gran currículum vitae. Sin embargo, creo que esa es la falla. La falla, sigo insistiendo en crecer demasiado el intelecto y no crecer en el manejo emocional. Hay que ser congruentes. Ya les mencioné el caso más impactante para mí en el manejo de los 2 hemisferios. Fue un residente rotatorio que tuve en el hospital, que con una infinita gran inteligencia, con un currículum impresionante, terminó como genetista, tenía sangrados de tubo digestivo, y eso no se llama inteligencia emocional. Terminó con la mitad del estómago cortado. He estado recibiendo pacientes que tengo que parar la mente. He estado recibiendo gente que piensan que tienen que irme a platicar toda su vida y no es así. Ir a un psicólogo posiblemente los direcciona a ello, pero en la terapia emocional que yo hago, que yo creo, el que me platica es tu cuerpo. Porque lo que me interesa de ti es tu emoción, porque me interesa de ti tu emoción, porque la emoción negativa es la que te hace sufrir. Y en base a el trabajo interno que he venido haciendo conmigo, he estado profundizando mucho en lo que conjunta lo que es el inconsciente colectivo, la masa morfogenética total o global, y que todos tenemos y padecemos de lo mismo. Tengamos muchísimo y exceso de dinero, seamos muy pobres, todos padecemos de lo mismo. Cualifícalo, cuantifícalo, pero exactamente sufrimos de lo mismo. Entonces, sí me gustaría que hicieras un lado tu ego para que compartieras la información. No solamente es para ti. Sí, aun cuando te agradezco eso. Este mes tengo que tomar en reconsideración el continuar con las charlas. Me gustaría crecer en cuanto a reproducciones, en cuanto a comentarios, porque eso me daría la expectativa de seguir dando las charlas. Mi compromiso, se los había dicho en las primeras pláticas, es que soy el número 5 y tengo que bajar la masa de comunicación, de información de mi cerebro a lo que es lo tangible, en este caso dar pláticas. La otra es que creo que, hablando del karma, debo muchísimo todavía por pagar, y creo que dar las charlas sería una de las mejores maneras de negociar mi karma, que es prestar servicio. Me pone unos temas José Alberto, que ha sido mi apoyo, mi asistente, en cuanto a lo que es ansiedad. Pido disculpas por haber puesto ansiedad con C en el promo. Tal vez él quiere disminuir un poquito la ansiedad en la que hemos estado todos, pero sin embargo
No fue con ningún afán, le he estado mostrando el camino de la impecabilidad, ¿sí? Tuve un gran maestro de impecabilidad que es Michael Thomas Powell, ¿sí? Y creo que el ser humano tiene que tener la tendencia a ser impecable, no perfeccionista, ¿sí? Es muy diferente. Revisando la charla anterior, hay muchos contextos todavía que tienen que manejarse a nivel de la corporalidad. Y a nivel de la corporalidad, me gustaría que quedara bien entendible que el sufrimiento se deposita en el cuerpo. Que la manera en cómo reaccionas, en la forma en cómo te comportas, realmente tu cuerpo se está desarrollando, conformando. En la mañana viendo un video de unos kinesiólogos y unos biodinámicos corporales, se llaman ellos. Creo que son vascos. Es una pareja que hace yoga. Estaba viendo realmente, pues ellos hablan mucho del carácter, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando llegué aquí a Veracruz en el 71, hice mucha amistad con una gran amiga que me abrió las puertas de su familia, de su casa, la familia Lagos, de la cual estoy sumamente agradecido, los Lagos Flores. Y me acuerdo que me llevaba yo de relajo con ella y siempre me bromeaba. Dice, te pusiste la camisa con todo y el gancho. Tal vez ahí es donde empecé a tener el afán de conocer la corporalidad, porque eso significaba que mis hombros yo los tenía hacia adelante y así caminaba. Y si se dan cuenta, el sacar los hombros hacia adelante, pues yo le llamaría el síndrome de la tortuga, ¿no? ¿Por qué? Porque la tortuga, cuando va a ser atacada, lo que hace es meter la cabeza en el caparazón. Entonces, mis hombros estaban hacia adelante para meter la cabeza ante las agresiones. Entonces, la lógica me decía que cada vez que sentía, pensaba, percibía o experimentaba una agresión, mis hombros se iban hacia adelante. Los he venido ya conformando, los he venido componiendo. Otra de las cosas es que sin haber hecho fisicoculturismo siempre me llamé la atención a las personas porque tenía los hombros anchos. Creo que fue por cargar una grave responsabilidad cuando mi madre era golpeada 2 o 3 veces por semana, en donde cuando mi madre empezaba a gritar a las 4:30, 5 de la mañana, no sé si fue un error de participación, porque quienes terminábamos siendo agredidos y golpeados éramos los hijos. Entonces posiblemente mis hombros se desarrollaron para poder defenderla, ¿sí? Sigo insistiendo en que hay muchos deportistas que a lo largo de mi camino en el deporte vi que tienen los hombros muy desarrollados. Y hay algo que sí quisiera enfatizar. La dismorfia va aparejada absoluta y totalitariamente con el comportamiento. Cuando una madre a la niña en la infancia empieza a tener un sobrepeso y la mamá empieza a coartarle la libertad de la alimentación y empieza a manejar cierto chantaje o cierto manipulador mediático, tal vez le diga, ya comiste demasiado, para de comer, mira cómo te estás poniendo, te pareces a tu prima fulana, la gorda. Entonces creo que todas esas situaciones peyorativas influyen muchísimo en la corporalidad. La otra, he visto niños obesos, sí, lógicamente son los sentimientos de escasez que tuvo la madre en el embarazo y a nivel transgeneracional. El sentimiento de escasez hace que nuestro cuerpo se vaya desarrollando en una conformación de sobrepeso y aparte de eso, el obeso guarda mucha ira, ¿sí? Y mucho conformismo. El obeso, creo yo que su sino en esta vida es crecer su chakra de voluntad. Toda la vida, porque realmente no es guardar una dieta. Hay muchas personas que ustedes conocen o ustedes mismos si tienen sobrepeso
que han visto cuántos cientos de dietas han estado conformando, y lo único que hay que crecer es la voluntad, es vencer la mente. La dismorfia es la incapacidad de reconocer la dimensionalidad corporal. Les voy a poner un ejemplo. Creo que ya lo mencioné en una charla, pero vale la pena. Si yo estaba sentado con un familiar y su cadera medía de aquí a acá, pasó una mujer con una cadera de este tamaño. Y entonces la persona con la que estaba sentado me dijo, yo me veo como esa señora. O sea, ella en el momento de hacerme la pregunta reflejó la situación de que estaba viéndose o sintiéndose como esa señora. Cuando me hizo la pregunta, yo me veo como esta señora, yo le dije, no, no te ves como esa señora, porque yo sabía que su cadera estaba a esta medida. Y entonces cuando me dijo, yo me veo como esa señora, le contesté, no te ves, pero te sientes como esa señora. Quiero que distingan el ser, el estar, el tener sobre el sentirse. Cuando llega un consultante conmigo, yo tengo que aclararle perfectamente que yo voy a trabajar sobre el sentir. ¿Y qué es el sentir? Es la emoción. ¿Qué es el sentir? El sentimiento depositados en el cuerpo. Cuando era médico recetador, llegó un chico de 28 años de edad que me sorprendió con lo que me dijo. Vengo a verlo porque me siento muy poca cosa. Me siento muy poca cosa. En ese momento la lógica como médico recetador es, y fue, mandarlo al psicólogo. La cosa es que fue a ver a 2 psicólogos y regresó a los 6 meses sintiéndose exactamente igual. Ahora que tengo un trabajo de investigación a nivel emocional, sé que la palabra clave es siento, sentir, sentires, sensaciones. Los médicos le llaman ahora síntomas. No voy a anotar signos aquí. Entonces la palabra clave es sentir. Quiero que te des cuenta si en algún momento dado te pegó la angustia por contagiarte del COVID. No era contagiarte del COVID, porque el COVID no hace absolutamente más daño de lo que nos puede hacer una gripe, una influenza. Fue el miedo a morir, ¿sí? Y entonces la angustia del miedo a morir significa que no te has sentido en el bien vivir. Cuando empiezo a estudiar sentimiento de escasez, que ya lo he mencionado en mis charlas, empiezo a ver que el sentimiento de escasez de vida, ¿sí?, generó el miedo a morir. ¿Por qué? Porque si yo moría en el momento en que las autoridades dijeron que íbamos a morir y determinaron que este bicho era muy mortal, ¿sí?, no más mortal que una viruela, no más mortal que una rubéola, no más mortal, ¿sí? Entonces, en ese momento, tu miedo no era miedo a contagiarte, era miedo a morir teniéndolo. Y entonces descubrí que el miedo a morir es exactamente el mismo miedo a vivir, ¿sí? Me he dedicado, como les he platicado, a investigar. Entonces, ese miedo a vivir significa que no estabas viviendo la vida en plenitud. He tenido pacientes que están viviendo en un conflicto permanente. He tenido pacientes que el juego perfecto que ha formado su mente es no salir del círculo vicioso que han formado, de la encrucijada que han creado, ¿sí? Y ellos mismos, yo recuerdo hace 25 años de una plática y estaba una instructora internacional de control mental y me dijo, Jesús, me sorprendió mucho lo que dijiste. ¿Qué? Que nosotros somos el único animal que tropieza con la misma piedra. Le digo, bueno, esa frase tiene cientos de años. No, dice, lo que me sorprendió fue que tú dijiste que nosotros cargamos la piedra. Y entonces ahora puedo decir que cargamos varias piedras. Entonces vamos caminando, nosotros tiramos la piedra en un momento y tiempo oportunos, ¿sí?, o por un estímulo o por un ciclo de vida.
Y en ese momento, al tirar la piedra inconscientemente, sin saberlo, y tropezarnos, maldecimos, gritamos, nos quejamos, sufrimos, y entonces decimos, hinche piedra, hinche dolor, hinche enfermedad, hinche mujer, hinche hombre. Pero el que tiró la piedra fuimos nosotros. Inconscientemente lo que vamos haciendo es volver a cargar la misma piedra sin saberlo y sin sentirlo. ¿Por qué sin sentirlo? Porque voy a hablar nuevamente del programa del no siento. Cargamos otra vez nuestra mochila, pero ¿qué creen? Volvemos a recorrer el único que tenemos aprendido por recorrer, ¿sí? ¿Cuál es el camino aprendido por recorrer? Ese camino en donde una mujer llega y me comenta que era el tercer esposo que la golpeaba. Ese es el único camino que ha recorrido, es el único camino que ha aprendido, es el único camino que sabe y es el único camino que va a seguir forjando, a menos que quite la programación origen. No me desvío a situaciones conductuales y comportamientos, no. Todo eso está depositado en el cuerpo. Esta imagen creo que ya le ha gustado a muchas personas, lo encontré en librería Bachiller. Ahí tienen unos y otros que creo que venden en una empresa japonesa, donde ahora los orientales nos están trayendo mucha basura a vendernos y nosotros decimos que es bluff y decimos que es lujo, ¿verdad? Bien, sí soy crítico. Soy crítico porque realmente creo yo que todos los diseñadores creativos se deberían de ir a las rancherías y a la sierra para poder enseñar a nuestros indígenas, a la gente de menos recursos, cómo salir de la ignominia en que los partidos políticos y los gobiernos los han metido, para que ellos sepan de la hermosa creatividad. Si se meten a mi Face, comparto las pinturas y los dibujos de muchos grandes creativos, incluyendo de la época prehispánica. Quiero aclarar y me desvío totalmente, ¿por qué comparto textos, información, historia de la época prehispánica? Porque como mexicanos que somos, siento yo que nosotros nos debemos a nuestras raíces y las raíces están en la época prehispánica. Y cuando comparto algo de esta historia prehispánica, pongo siempre, si no sabes de dónde vienes, no sabes en dónde estás y tampoco sabes a dónde vas. ¿Sí? Entonces, para mí los valores están en nuestro grandísimo y hermosísimo pueblo mexicano y viene de una historia muy hermosa. ¿Sí? Éramos más limpios que los españoles, éramos más limpios, sí. Cuando llegaron Hernán Cortés, Cuauhtémoc se bañaba 3 veces al día. ¿Sí? Bien, regreso otra vez a lo que es comportamiento. Me anota aquí, me mandó un mensaje que le llamó mucho la atención a José Alberto sobre una niña de, ¿qué edad? ¿22? 22 años que se había porado las trompas de falopio para ya no tener hijos. Si se dan cuenta en la charla anterior y en mis escritos en el Face, no es mi paranoia, mis rasgos esquizoides que los tengo, de pensar que nos hemos estado deshumanizando. Y tampoco es mi idea conspiranoica el pensar que ya hay gente que está fomentando esta situación de deshumanizarnos. Dejen a un lado el control de la natalidad, dejen a un lado el incremento de muertes por ello, sí, sino que ahorita es la completa deshumanización. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que vayamos adentro de nosotros. Quiero decirte algo. Si no quieres tener una relación, ves a tu cuerpo a preguntarle si la quiere o no la quiere. No vayas a tu mente, porque tu mente está llena de miedos. Porque si tienes miedo a una relación, ¿sí?, es la historia que has venido sufriendo y viviendo a partir, si eres mujer, del daño que te hicieron los hombres, o al contrario, tomaste por herencia, involucraste
la condicionante de vida de tu madre, si eres mujer, para ti, y formaste un código de lealtad en donde si mi madre sufrió por el hombre que tenía junto de ella, yo no voy a sufrir como mi madre, no voy a tener un hombre junto. Y viceversa con los hombres, ¿sí? Recuerdo cuando yo estudié lo que es la inversión psicológica a nivel de Hammer. Cuando nosotros tenemos un factor de agresión muy severa en la infancia, en este caso los hombres, en este caso castración, por una madre castradora, invalidadora, misándrica, se afecta a nuestro hemisferio derecho y empieza a tener muy poca testosterona la formación del hemisferio derecho. Y eso nos hace que los hombres nos condicionemos a ser supeditados por mujeres castradoras, a las cuales vamos queriendo evitar. Por el otro lado, la mujer, cuando sufre exactamente lo mismo, va teniendo esa disminución de estrógenos y va convirtiéndose en la que taladra, en la que clava, en la que elabora, en la que somete, en la que dirige, en la que, pues ustedes lo vieron ahora, que cuánto daño hicieron a nuestras reliquias ancestrales ahí en el Distrito Federal por mujeres de predominio, ¿no? Entonces, cuando vuelves a sufrir otro mismo tipo de sufrimiento semejante a la infancia, entonces se crea más daño en ese hemisferio y se llama inversión psicológica. ¿Qué es misandria? Pregunta. Bien, misandria es la mujer que odia al hombre. Misoginia es el hombre que odia y golpea a las mujeres. Y misandria es la mujer que odia al hombre. Mi madre creo que se convirtió en misándrica porque tenía un hombre que la golpeaba 2 o 3 veces por los errores que ella cometía. Cuando yo me quedo a solas, que mis padres se divorcian, ella empieza a golpearme, porque la lógica era que su frustración sentimental y sexual la canalizaba contra mí, ¿sí? Entonces, lógicamente, yo provengo de esos 2 factores que he venido limpiando y liberando, ¿no? He venido leyendo muchas cartas de liberación de la madre, liberación de los hijos, liberación del padre, ¿sí? Sin embargo, hay que sacar la carga emocional que forró, energetizó o alimentó esa estructura. Todo lo que estoy hablando de carácter y comportamiento, sufrimiento, todo lo que estoy hablando es el que va haciendo que el cuerpo se conforme. Hablaba yo hace rato de mis hombros adelantados, ¿sí? Ayer tuve una paciente, una consultante, que tuvo un intensísimo dolor de nuca. Y le dije que es el sometimiento desde su infancia en el cual, sí, se fue venciendo su nuca por una estructura muy grande. Imagínense que aquí está el mundo que carga Atlas, ¿sí? Entonces, cuando en la infancia alguien te agarra por el cuello y te lo agacha virtual o análogamente, lo que hace es que tú formes una presión muy grave y contracturas del cuello, que empiezas a encontrar autoridades que te sometan, te subyugan o te supriman, te avasallen, y llega un momento en que la lección también aprendida haga que tú seas la que empiece a hacerse a sí misma, que se obligue a hacer cosas que no desea. Y empiezas a soportar, pero cada vez que soportas, cada vez que te obligas a hacer cosas que no creas, que no sientas, que no sean tuyas, los músculos del cuello van a contracturarse y van a generar dolor. No se compone con kinesiología, no se compone con quiropráctica, no se compone con analgésicos o antiinflamatorios, corticosteroides. Y yo recuerdo que a mi hermoso cuello le querían hacer una laminectomía porque el jefe de traumatología tenía miedo que yo hiciera un síndrome de canal corto, hasta que descubrí el origen del problema, ¿no? Sigo insistiendo en que la ansiedad que hay por la falta del vivir
por la falta de vivir adecuada y en confort, en un bienestar, toda esa carga emocional está en el tórax, en las cadenas musculares del tórax. Sí, que cuando tú sientes temor, hay una contractura en donde hay un mecanismo de defensa de los músculos del tórax que se contracturan y evitan que tú expandas el tórax. Por eso la charla pasada les decía yo, cuando un consultante está en trance y me dice, se me está dificultando respirar, tengo que ver si su dificultad para respirar es nariz, es garganta o es tórax. Entonces aquí la idea es que ustedes vayan descubriendo, repito, todo dolor, toda sensación, todo síntoma es carga emocional que está depositada en el cuerpo. Me habla José Alberto sobre el estrés. Quiero decirle que yo veo una gran similitud entre el estrés y la palabra nervios. Es que me dan nervios, es que soy nerviosa. La palabra estrés es una palabra alemana que no tiene traducción al español y de ahí inventaron tantas palabras como distrés, eustrés, ¿sí? Sin embargo, estrés para mí son 3 emociones: angustia, miedo y desesperación. Que cuando yo se las pinto al paciente en el pizarrón me dicen eso es lo que yo he tenido. ¿Qué creen? La palabra nervios es exactamente lo mismo: angustia, miedo y desesperación. Valoren si en sus conceptualizaciones tienen grabado que a veces dicen o refieren: estoy nerviosa, soy nerviosa, me matan los nervios, el nervio no lo soporto, ¿sí? No es más que 3 emociones que la mente conceptualiza. Ay, soy muy estresada. Aquí la idea es ver, si eres estresada, ¿qué haces con ello? ¿Ya te vas a etiquetar? ¿Vas a vivir con ello? Bueno, pues déjame decirte que si no haces nada por la condicionante de comportamiento erróneo que sigues, que si no haces nada por modificar tu carácter y tu comportamiento, el único que va a sufrir es el cuerpo. Y le digo a mis consultantes, no se vale. No se vale que sacrifiquemos y vayamos en contra de nuestro propio cuerpo, que es el vehículo de vida. Yo estoy enamorado del cuerpo humano porque para mí me ha llevado a lo largo de estos tiempos y es el que ha soportado toda la carga emocional que no he sabido trabajar en tiempo y forma. Aparte de eso, estoy enamorado del cuerpo humano porque me da a mí el pasado, me da a mí el presente y me da a mí el futuro. ¿Sí? Entonces, sigo insistiendo yo en que quieres mejorar a nivel de pensamientos, libera tu emoción. Quieres tener una mente más positiva, libera la ira y el miedo. Quieres tener una mejor manera de comportamiento con los demás, saca la ira y el miedo. Quieres que tu actitud ante las circunstancias sea mejor, pues lógicamente libera lo que se llamaría inseguridad, incertidumbre, desconfianza, que todo eso está basado en el miedo. Entonces, si nuestro miedo y nuestra ira hacen que tengamos como mecanismo de defensa el estar defendiéndonos del medio, pues fíjate lo que estoy haciendo, me estoy moviendo y me estoy contracturando, estoy tratando de evitar que la agresión llegue a tocar, ¿qué? En este caso mi tórax, en este caso mi cabeza. Cuando tú piensas que el conocimiento que has aplicado en un proyecto, en una tesis, en una conquista, en una relación, no se está desarrollando adecuadamente, quien va a sufrir es el conocimiento y el depósito de ello, que es la cabeza. Por eso son los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza siempre serán una lucha en contra de corriente. Siempre. Estoy luchando porque quiero que suceda lo que no está sucediendo o no está sucediendo lo que sí quiero que ocurra. Entonces la idea es que veas cuál es el comportamiento por el que estás haciendo sufrir a tu cuerpo. Repito, no se vale. Tu cuerpo es vida. Y mientras no valores la vida, no valorarás tu cuerpo.
Yo en este momento, si viera un niño que está rompiendo una planta natural en un centro comercial, lógicamente ese niño no sabe lo que es la vida. Sí, yo recuerdo que ante haber tenido unos padres tan agresores y agresivos, pues lógicamente yo golpeaba a mis perros. ¿Sí? Hoy hay mucho cambio. ¿Sí? Recuerdo una fotografía que me mandaron donde estaba en el mismo piso con dos departamentos diferentes, una mujer que irónicamente le pregunta al chico que vivía solo y le dice, ay, dice, ¿verdad? Usted no tiene perro, ¿verdad? Y el tipo le contesta muy inteligentemente, no, dice, los amo tanto que no tengo uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ojo, no se vayan con la finta que la palabra estrés y nervios son emociones. ¿Sí? Y hay que liberarlas, hay que limpiarlas, hay técnicas para ello. Hoy y con cada charla solamente se incrementa su intelecto, solamente se incrementa su hemisferio izquierdo. Sí, les van a caer 20, si los 20 van a ser insight. Insight significa la verdad revelada. Sin embargo, el hecho de que ustedes tengan un insight, una verdad revelada, no significa que fueron al fondo a limpiar el sentimiento con el que dejaron anclada la información de sufrimiento. Y si la emoción ancló la información de sufrimiento, va a hacer que se siga repitiendo la historia y haciendo más carga emocional sobre su corporalidad. ¿Me explico? No se vale que sigan metiéndole a su cuerpo basura. ¿Sí? Por cada Coca-Cola que tú te tomas, estás haciendo 7 generaciones de diabéticos. ¿Sí? Entonces, ten mucho cuidado ahora ya con todo. Tienes mucha información, tienes muchas maneras. Busca compartir en tu página web solamente páginas que realmente te den información, te ilustren, te iluminen. Les recomiendo mucho una página que se llama El Poder del Consumidor, ¿sí? El licenciado Calvillo. Yo soy su fan, tiene un currículum impresionante y es el que creo yo que ha de haber hecho que el etiquetado nuevo que hay sobre los productos procesados que venden en bolsitas de celofán, exista el etiquetado, pero aún falla mucho. ¿Por qué? Porque esas empresas lo único que están haciendo es engañar con el etiquetado, ¿sí? Y la otra, no sé si te has dado cuenta, si es que comes cosas de bolsitas de celofán, que realmente a tu mente le ha valido un soberano cacahuate el que está la etiqueta ahí, porque realmente lo que haces y lo que te angustia es abrirlo para meterte los adictivos que tienen todas esas bolsas de celofán, ¿sí? Sí, yo recuerdo cuando estaba en Cotaxla, después del servicio social, yo jugaba billar con otra persona y se volteaba, era de ahí del rancho, y se volteaba y le decía al dependiente, fulano, dice, dame una comida corrida. Dije, chihuahuas, ¿ya están haciendo de comer aquí, tan cerca de mi casa? Y resulta que la comida corrida para el tipo era una Coca-Cola y unas papitas de bolsa, ¿sí? Y me angustia mucho ver al albañil que durante todos los días, mientras en la semana está trabajando, frustrado por la poca cantidad de dinero que genera, todos los días va con sus Coca-Cola, perdón, con sus refrescos de cola, ¿sí? 2 litros, 1 o 2, 3 botellas. Y realmente llega un momento en que todo el shot que se está metiendo diariamente hace que cuando llegue el final de la semana y no tenga economía, pues lógicamente, ¿qué hace? Se compra su caguama para olvidarse de la vida. ¿Me explico? Lo reto a divertirse sin alcohol. ¿Sí? Porque si ya creaste la situación de divertirse sin alcohol, ojalá llegara esto a jóvenes. Por eso les pido compartir. Y me gustaría que los que están agregados a mi página, que son licenciados en educación física, que tengan esa estructura de la que he estado hablando, para que sepan qué le van a exigir al cuerpo de los niños si están dando clases. ¿Sí? Porque ahorita es fácil ponerse a dar clases por internet, pero no sé, a veces hay mucho fraude en ese sentido. Como el del médico internista que le dijo a la paciente que se tocara más profundamente el hipocondrio derecho, ¿sí? Hasta que se provocara dolor, ¿sí? Y eso es un fraude cometido. Bien, terminamos la plática y me sugieren hacerlas un poquito cortas,
¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta. Ya ven las preguntas y respuestas. Sí. Bien, Cecilia, me preguntas por qué a las 3 de la mañana empieza el insomnio. Me gustaría que en el buscador pongas imágenes y busques ciclos de la medicina china, ¿sí? Si puedo, el lunes te mando esa imagen, pero me gustaría que te adelantaras, busca ciclos de la medicina china, porque los órganos siempre están emparejados, un órgano y una víscera, ¿sí? Quiero recordar que a las 3 de la mañana es hígado y vesícula biliar, ¿sí? O empieza pulmón, ¿sí? Entonces quiere decir que el horario te está diciendo qué órgano y qué víscera está dañado. Dice aquí, misóginos y misándricas se atraen, sí, totalmente, sí. El problema es que cuando nosotros conquistamos un personaje, una mujer conquista un hombre conquista una mujer, recuerden que lo que hacen es irse con la finta de la máscara que representa. Porque si siento que el tipo es muy simpático, cuenta chistes, es el alma de la fiesta, detrás de eso tiene un no me quieren. Entonces yo traigo un no me quieren, que por Lady Man estoy atrayendo un tipo que tiene también un no me quieren. ¿Me explico? Entonces, recuerden que el juego de la víctima y el victimario, lo que le llamarían una relación sadomasoquista, es exactamente esa. ¿Me explico? Cuando el victimario está en víctima, el típico ejemplo de los codependientes en el alcoholismo, ¿no? ¿Sí? La mujer que está casada con un hombre alcohólico es codependiente, es adicta a un adicto. Ella se va a pasar toda la vida creyendo que lo va a cambiar y en eso se va a desgastar y acabar su vida. Entonces es una codependiente. Cuando el tipo está sobrio, ella es una víctima golpeada tal vez mental, emocional, físicamente. Pero cuando el tipo está alcoholizado, que anda topándose contra las paredes, o se cae y se duerme, la mujer de víctima pasa a victimario y le dice, ya ves que sí me necesitas, sí, ahorita mismo te voy a acostar, te voy a cambiar, te voy a poner tu pijama y mañana temprano te voy a hacer tus chilaquiles bien picosos que necesitas para la cruda. ¿Me explico? En cuanto a la pregunta si misóginos y misandrias se atraen. Me pregunta sobre el dolor en la espalda baja. La espalda baja significa problemas económicos, ¿sí? Y miedos. Ahí es donde están los riñones. Si se corre para la ingle, significa que hay alteraciones a nivel de ciático. Sí, es miedo a avanzar, miedo a la escasez económica, ¿sí? Y si tienes el miedo a avanzar, significa que los pasos que has dado en el pasado, ¿sí?, te hicieron sufrir, ¿sí? Entonces hoy estás teniendo mucho miedo de avanzar. Me pregunta Cecilia que cómo puedo controlar la angustia y el miedo. Bien. Voy a volver a pedirle a José Alberto que busque un infograma que tengo de hace muchos años en mi página de Holística Emocional, donde enfatizo: eviten controlar sus emociones. No se trata de controlar las emociones, ¿sí? Porque cuando yo era niño, cuando todos somos niños y veíamos que nuestro adulto sufría, se emocionalizaba y por ello sufría, la emoción tendría que ser negativa, y él se reprimía, se aguantaba, se lo tragaba o se lo contenía, nosotros al ver ese comportamiento grabamos en nuestro inconsciente, en un diccionario mental, porque hay dos diccionarios, el mental y el físico. Grabamos en el diccionario mental que la definición de la palabra control es tragárselo, aguantárselo, contenérselo o reprimirlo. Entonces, llega un tipo un día a mi consultorio y me dice, después que le expliqué lo que yo hacía, dice, bueno, usted sabrá mucho de las emociones, pero yo controlo perfectamente mis emociones. Entonces le dije, cuídense un infarto cardíaco, un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque yo tenía que llevarlo al redescubrimiento de si su inconsciente estaba programado con esta información de la palabra control.
Nosotros tenemos un doble lenguaje. Si mis padres se destruyeron en la infancia, yo grabé en mi diccionario mental que la definición de la palabra matrimonio era destrucción. Pero si yo me voy al diccionario físico, dice la relación de dos personas que se brindan lealtad, ayuda mutua, reciprocidad, etc. ¿Sí me explico? Entonces hay una gran diferencia. Entonces, Cecilia, no tienes que controlar para nada ninguna emoción. Tienes que liberarla. ¿Me explico? Como te he enseñado cómo hacerlo. Bien. Como siempre, les recomiendo mi libro, ¿sí? Vean un texto que puse en mi Face. Es impresionante el estado regresivo que logró este personaje con la primera consulta y con la lectura del libro, ¿sí? Sí me gustaría que todo el mundo tuviera este libro a la mano, que todo el mundo lo tuviera a la mano para que lo leyera su hijo, su tía, su sobrino, su primo, su abuela, la mamá, porque necesitamos entender perfectamente bien que todos los no resultados en la vida son sabotaje. ¿Me explico? Y déjame decirte que tengo una mala noticia. Estás haciendo hijos saboteadores tú misma, ¿sí? Tú estás creando el sabotaje, tu hijo está viendo dónde sabotearte y te está pegando exactamente ahí donde te duele. ¿Y por qué te pega donde te duele? Porque no sabes manejar tu dolor y tu emoción. Y entonces, como no lo sabes manejar, porque no has ido a terapia, entonces lógicamente tu hijo te va a pegar exactamente donde te duele. Y entonces, ¿quién le enseñó a tu hijo, a tu pareja, a tu empleado, a tu vecino, dónde duele? Tú. Entonces, el libro, ¿sí? No sé si se ve bien aquí el libro, ¿sí? ¿Sí? Te invito a hacer una inversión, ¿sí? Una inversión donde si multiplicas el costo de mi consulta por 25, ese es el costo del libro, ¿sí? Lo encuentras a Antón de Laminos, número 99. La tienda se llama Trópico de Origen. Es una tienda de mis hijos, de que hay muchos productos a granel, ¿sí? Ayer acabo de comprarme mi miel, ¿sí? Y mis cacahuates con chocolate sin azúcar, ¿sí? ¿Alguna otra información? ¿Número? Bien, el número de mi celular, ¿sí? Por si quieren alguna cita. Siento mucho decirles que estoy programando hasta dentro de 2 semanas y hasta dentro de 3. 22 91 43 7509, ¿sí? Mi agradecimiento por haber ocupado este tiempo, que lo hubieran ocupado para Netflix, que lo hubieran ocupado para chatear, que lo hubieran ocupado para enterarse de cosas superfluas en el Face. Y el mayor agradecimiento sí es que lo compartan, no se queden con la información. Necesitamos fluir. Recuerda que lo que das es lo que recibes. En la ley de la energía que aprendí en metafísica dice que la energía corre por canales recíprocos, ¿sí? Así que te invito a fluir. Da conocimiento, recibes conocimiento. Comparte y te será compartido. Gracias. Excelente fin de semana.